Hola, bienvenidos a la clase 9 del curso de Computación de Propósito General en Unidades de Procesamiento Gráfico, GPGPU. La clase de hoy vamos a estar retomando el tema de arquitecturas, ¿no? Si se acuerdan, ya tuvimos una clase de arquitecturas donde nos centramos en los modelos iniciales, que nos sirvieron para comprender un poco el funcionamiento de las tarjetas NVIDIA, para entender CUDA y bueno, y ver cómo fue evolucionando el diseño de las tarjetas, qué aspectos se fueron teniendo en cuenta, cómo apareció el tema del consumo energético, etcétera. Y bueno, en esta clase nos vamos a centrar en arquitecturas más modernas que surgen después de Kepler y que nos agregan algunas funcionalidades. El modelo básico, lo más importante del funcionamiento ya fue explicado, digamos, en las clases anteriores, y eso es soportado por todos los modelos de tarjetas que existen hoy en día. Vamos como parte de esta clase, vamos a ver un par de cosas que se han agregado, de funcionalidades que son interesantes y que se pueden usar. En algunos casos han habido pequeñas modificaciones dependiendo de la versión de CUDA sobre la que se esté trabajando. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso y tener claro cuál es las características de la arquitectura con la que estamos trabajando, ¿tá? En particular, ustedes están usando las tarjetas que están disponibles en el clúster, que ya no son de última generación. Entonces, bueno, cuando sale alguna funcionalidad nueva, alguna cosa de ese estilo, hay que tener un poco en cuenta si realmente el hardware permite hacerlo, ¿no? Fíjense que hay dos cosas ahí, ¿no? Una es la versión de CUDA que esté instalado y otra cosa son las capacidades que tenga ese hardware, ¿no? En general, como excepto el año pasado que empezamos a trabajar básicamente con los equipos del clúster, anteriormente las tarjetas con las que tenían que trabajar los estudiantes eran las que estaban en la sala 315, que eran un poco más viejas. Entonces había algunas funcionalidades con las que no podían trabajar, por lo cual seguimos prefiriendo que esto esté partido en dos, ¿no? Como los conceptos básicos, y bueno, ahí está más avanzado que eso nos agrega funcionalidades y vamos a ver las características de esas arquitecturas, de cómo se han ido modificando. Los temas entonces que vamos a ver en la clase de hoy son paralelismo dinámico, los warp shuffles y las arquitecturas Maxwell, Pascal y Volta. Y para finalizar vamos a hacer una pequeña acotación de un par de temas que van a quedar por fuera del curso, que no vamos a estar considerando con respecto a aspectos de programación y de arquitectura. El primero de los temas que vamos a estar viendo en la clase de hoy es paralelismo dinámico. Bien, paralelismo dinámico se incorpora a partir de las arquitecturas Kepler y viene a levantar una restricción importante que teníamos antes de esas arquitecturas, que es que los kernels solamente podían ser lanzados desde el host, ¿no? En el modelo clásico, lo que hemos visto hasta ahora en la clase, ustedes tienen un kernel que ejecuta en la GPU y básicamente lo que precisan es tener un programa en el host que llame a ese kernel para que ejecute. El paralelismo dinámico lo que permite hacer es que un kernel tenga la capacidad de lanzar otro kernel, ¿tá? Con lo cual se crea una nueva grilla de hilos, ¿tá? Y eso puede tener un montón de aplicaciones interesantes que tienen que ver con la recursión, por ejemplo, ¿no? Estoy queriendo resolver un problema recursivo, entonces en un paso del kernel se da cuenta que necesita hacer una llamada al propio kernel con otra grilla, con otro tamaño, con otros datos, ¿tá? Eso es interesante. O en el caso de loops irregulares. Ahora vamos a ver un poco qué queremos decir con esto de loops irregulares. El paralelismo dinámico va a permitir que el algoritmo tenga la capacidad de descubrir de forma dinámica, o sea, a partir de los datos, en dónde debe concentrar el trabajo. Y esto se vincula con este concepto de loop irregulares, digamos. Este ejemplo les va a servir un poco para entender esa idea, digamos.
El ejemplo que vamos a ver ahora está sacado del libro de Kirk y Wu, que es uno de los materiales de referencia del curso, que pueden consultarlo sobre estos temas y sobre cualquiera de los temas vistos en el curso. Dentro de la bibliografía del curso aparece, y también la CUDA Programming Guide, aunque este ejemplo no es de la CUDA Programming Guide. Bien, entonces, este ejemplo, hay una grilla en la que se está estudiando aparentemente un fluido ahí, no queda claro si eso es agua, si es algo en el aire o qué es. Y bueno, si uno fuera a seguir un esquema clásico, ¿no? De resolución, bueno, tiene que calcular algo, ¿no? Pongámosle que es cómo se mueven esas partículas. Entonces, uno partiría la grilla, que es la imagen que está del lado izquierdo, y tendría que refinar, porque muchos de los métodos iterativos que se utilizan para resolver, por ejemplo, ecuaciones en derivadas parciales o cosas así, hacen una primera aproximación y después tienen que achicar el paso para tener una estimación más fina de lo que están calculando. Con lo que teníamos hasta ahora, ¿qué pasaría? Si nosotros hacemos un paso grande como el de la izquierda, los resultados van a ser malos, digamos. No vamos a tener una buena aproximación a lo que queremos. Entonces deberíamos achicar el paso mucho, o sea, trabajar con celdas mucho más pequeñas para tener una buena estimación, que sería lo que tendríamos arriba a la derecha. Pero claro, estoy partiendo secciones de la grilla en las que yo sé que no hay nada. ¿Ah? Si yo mirara los datos me daría cuenta que estoy tirando, en ese caso serían bloques o hilos a trabajar, sin ningún dato útil, porque no hay nada ahí, no tengo, el fluido no pasa por ese lado, no hay ninguna cuenta que hacer, pero como no tengo la capacidad esa de partir entre dónde hay datos y dónde no hay datos, ¿no? Lo que estoy haciendo es tirar partiendo en función de la grilla y no de los datos. ¿Ah? Entonces la opción, la capacidad que me da el paralelismo dinámico es aumentar la resolución en los lugares donde yo preciso esa precisión, digamos. Entonces cuando yo me encuentro con datos que son distintos de cero, pongámosle, digo, bueno, está, acá tirar recursivamente, tirar otro kernel que calcule con un paso más chico. Ahora, si yo estoy procesando datos, estoy procesando la grilla, perdón, y no veo datos útiles, es todo cero en esta parte, no tires más, o valores por debajo de un umbral, ¿tá? No tiene por qué ser cero exactamente, pero no profundices en esta parte, no resuelvas acá ecuaciones en derivadas parciales, no apliques el método iterativo que estoy usando, porque acá no hay información. Ahora, donde la hay, achiquemos la grilla para que los resultados numéricos que obtenga tengan una mejor precisión. ¿Ah? Esta es la capacidad que me da el paralelismo dinámico, de que en función de los datos, o sea, el kernel va procesando el algoritmo y a partir de los datos que tiene, ya sea para una recursión, ya sea en esto que es a partir de los datos de la grilla, ya sea en un loop en el que en algunos casos hay que calcular para más valores y en otros para menos, tire otro kernel, que podría ser el mismo si fuera el caso recursivo, que calcule con mayor precisión los datos, por ejemplo. Lo que alguien se podría preguntar es si realmente es necesario el paralelismo dinámico. Porque uno podría decir, bueno, está bien, yo entiendo esto de que vos querés refinar en ciertas posiciones de la grilla en función de los datos, pero con lo que teníamos hasta ahora, ¿no hay forma de hacerlo? Bueno, sí hay forma de hacerlo, pero va a ser bastante engorroso de hacerlo. Lo que podría hacer es que yo podría tener un kernel que de alguna forma identifique las regiones sobre las que hay que volver a trabajar, se las comunique a la CPU y la CPU sea la que lance esos kernels sobre esas regiones identificadas como interesantes. Entonces ahí tendríamos el mecanismo que aparece en la izquierda. Tenemos la ejecución de los kernels en la GPU, comunicando siempre resultados a la CPU para que tome las decisiones sobre qué regiones profundizar. Y bueno, tengo que hacer eso bueno, en todos los pasos de refinamiento que pueda llegar a tener.
y siempre el que estaría tomando la decisión, digamos, es la CPU. Lo que me incorpora la capacidad del paralelismo dinámico, bueno, yo llamo a un kernel y es ese kernel el que ya decide y hace las llamadas que corresponden. Eso me simplifica bastante. Imagínense que incluso para hacerlo sin paralelismo dinámico tendría que, no sé, tener algún tipo de flags por zona de la grilla y la CPU en función de eso decidir qué datos conjuntar, cómo llamar, me podría generar hasta un montón de problemas por el lado de los índices y cosas de ese estilo, ¿no? De que tendría que pensarlo todo muy bien para lograr hacerlo. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo serían las invocaciones y cómo se comportaría, porque empiezan un montón de cosas que nos alteran el modelo clásico que tenemos, ¿no? Que tenemos que empezar a tratar de entender qué va a pasar. Por ejemplo, cuando yo tengo llamadas de este tipo, ¿quién se ejecuta cuándo? ¿Ah? Bueno, la invocación vamos a ver que es igual al caso de un kernel convencional, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en el que el programa principal llama tres kernels, A, B y C, y el kernel B dentro de su código hace un preprocesamiento ahí de los datos, do stuff data, y después llama a los tres kernels X, Y, Z y hace un CUDA device synchronize antes de seguir trabajando con los datos. ¿Tá? Ese es un ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo sería la ejecución? La CPU llama inicialmente a A, hasta que no termina el kernel A, no se pasa al kernel B. Fíjense que acá no estamos usando streams, o sea que hasta que no termina un kernel no pasa al siguiente. O sea, terminó A, pasa a B, B va a invocar a X, cuando se termine con X se pasa a Y, cuando se termine con Y se pasa a Z, cuando termine Z vuelve el control a B y ahí se pasa a ejecutar C. ¿Ah? Es bastante lógico y es lo que esperaríamos que funcione, ¿no? ¿Cómo esperaríamos que funcione? En función de lo que sabemos hasta ahora. Acá no hay ninguna cosa rara, pero bueno, está bueno entenderlo y que efectivamente funciona así como esperaríamos. Bien, desde el punto de vista de cómo eso afecta a las grillas y ese tipo de cosas, lo primero que está bueno aclarar es que la llamada no tiene por qué ser realizada, ¿no? Si se fijan en el ejemplo anterior, la llamada está realizada por todos los hilos del kernel, ¿no? O sea, el kernel B llama al kernel X. Bueno, podría ser solamente un hilo el que haga la llamada. No tendría por qué ser todo. O sea, yo podría estar en un if, distinguiendo por identificador de hilo, y si soy el hilo 1 o el hilo 0, llamo al kernel. Al kernel, al otro kernel que me va a interesar. Entonces acá tenemos un esquema de cómo sería de alguna forma el tiempo de vida de las grillas y cómo serían las llamadas, ¿no? O sea, tengo la CPU que llama a la grilla A originalmente, los hilos se están ejecutando y en un momento un hilo llama a la grilla B, ejecutan los hilos de esa grilla y después se devuelve el control a ese hilo cuando termine de hacer la ejecución de B. ¿Ah? Bueno, pero la duda que surgiría es si esto es tan maravilloso, es tan interesante y sirve para tantas cosas, ¿por qué lo estamos viendo recién ahora en el curso y por qué no se hace más hincapié en estas cosas? Vamos a ver ahora algunos aspectos negativos que por lo menos a nuestro juicio tiene el tema del paralelismo dinámico. Bueno, un aspecto que hay que recalcar primero, que es importante, es que hay coherencia en memoria global entre las guías padres y los hijos. Eso quiere decir que si hay modificaciones que hicieron los padres, los hijos las ven. Uno de eso podría asumir que siempre pasa, digamos, pero está bueno que quede claro que pasa, ¿no? O sea, obviamente que si vos vas a escribir en memoria global, eso después está disponible para todos los que vayan a leer esos datos. Pero bueno, como acá tenés esto de que uno está embebido en el otro, la invocación de uno está contenida en el otro, podría pasar alguna cosa de que el
padre escribe y el hijo todavía no puede leer ese cambio o alguna cosa así. Eso está bueno aclarar que no pasa. Eso es una cosa positiva, digamos. El problema que hay es que no se puede compartir de ninguna forma la memoria local. Por ejemplo, los registros entre los padres y los hijos. Y tampoco la memoria compartida puede pasar de padres a hijos. Entonces ahí empieza a haber como un problema de que, bueno, si los datos yo ya los cargué de la grilla, ya me los leí a memoria, hago la llamada al refinamiento y los tengo que volver a leer desde la memoria global. No se los puedo pasar directamente. ¿Ah? Ahí, de alguna forma, hay una restricción que es importante, porque, por ejemplo, si vos estás trabajando con recursión y querés calcular un algoritmo recursivo sobre algo que vos ya estás trabajando, seguramente tengas los datos ya en shared memory o los tengas en los hilos, o entonces usar recursión lo que te implica es que tendrías que bajarlos a memoria global para que entonces el recursivo los pueda leer, procesar, volver a bajar a memoria global para hacer otra llamada recursiva. Entonces ya empieza a parecer que no es algo muy eficiente. ¿Ah? Otro detalle que es importante, que tampoco termina de quedar claro en la documentación, nosotros no hemos hecho mucha experiencia práctica con paralelismo dinámico, es que no se explica exactamente qué pasa con la ejecución del padre, a raíz de lo que dice la documentación y todo eso. Parece evidente que se suspende, pero por ejemplo en el ejemplo anterior, que un hilo es el que llama que es el que llama a la grilla hija, digamos. Si los otros hilos tienen código para ejecutar, ¿siguen ejecutando? ¿O esperan a que se haga la llamada, a que el hijo procese y devuelva el resultado? Bueno, eso no está dicho explícitamente, ¿no? Ahí habría que hacer algunas pruebas. Fíjense que esto nos pasa siempre cuando trabajamos con un hardware tan específico, o sea, todo lo que no nos dicen, la única forma que tenemos de saber cómo se comporta es haciendo pruebas, generándonos casos de prueba para entender cómo efectivamente funciona. ¿Ah? Parece igual un caso raro de aplicación de que sea solo un hilo el que llama. ¿No? Tenemos casos más generales como el de las grillas, es el que vemos el refinamiento. ¿Ah? Parecería que es como, ¿no?, todo el bloque. No, imagínense, yo tengo la grilla, la partí en bloques, entonces a mi bloque le toca procesar esta parte. Como tiene datos, mi bloque llama recursivamente y afina el paso. ¿Se entiende? Pero allí sería todo el bloque el que lo hace. Ese parecería ser el caso más convencional de uso. Este caso en el que cada hilo podría llegar a llamar a cosas distintas. Primero es eso, se empieza a alejar mucho del paradigma que venimos. Acuérdense de esto, que para que funcione lo más eficientemente posible, yo tengo que parecerme lo más posible al funcionamiento general de la GPU. Si yo me empiezo a apartar, empiezo a tener un montón de cosas raras, casos particulares, cosas así, seguramente le vaya mal a esta plataforma y me convenga hacerlo en otra. ¿No? Tampoco está claro en qué multiprocesador pasa a ejecutar los hijos, ¿no? Esto vinculado al cuarto punto que estaba mencionando. Yo entiendo que por eso es que está esta restricción de que no se puede, por ejemplo, compartir la memoria. Que cuando se tira una grilla hija, en principio no está estipulado a qué multiprocesador va a ir, entonces no te pueden garantizar eso, que vos puedas ver los mismos datos de alguna forma. Porque si fuera seguro que la grilla ejecuta en el mismo multiprocesador, a priori no parece nada descabellado el decir, bueno, podés ver la misma shared memory que tenía tu padre. Pero bueno, entiendo que eso es que se plantea así más amplio porque es un caso más general, el permitir que ejecutan cualquier multiprocesador, bueno, pero eso te restringe las capacidades de las cosas que se pueden hacer.
En resumen, un poco, si bien esto se incorporó, fíjense, desde Kepler, el paralelismo dinámico realmente no se utiliza mucho en la práctica. Es muy difícil ver trabajos en congresos o cosas así que realmente lo utilicen. Tampoco conocemos el caso de aplicaciones así industriales que usen masivamente el paralelismo dinámico. Lo que nos da la impresión a nosotros es que en realidad te va a servir para aplicaciones súper específicas, como el ejemplo ese del refinamiento, que es como un ejemplo que le calza a la perfección, pero que si tu problema se escapa un poquito de eso, ya te empieza a complicar más de lo que te soluciona. Entonces, realmente no han sido muy utilizados ni por los investigadores, ni por la comunidad de programadores, ni nada. El segundo tema que vamos a ver es Warp Shuffle. Vamos a ver que esto sí es bastante más interesante y es bastante más útil y se usa bastante en la práctica. Warp Shuffle también se incorpora a partir de la arquitectura Kepler, si bien ha tenido mejoras en arquitecturas posteriores, ¿no? Cuando veamos al final qué cosas quedan pendientes, voy a hacer un comentario ahí. Nosotros vamos a ver Warp Shuffle con el enfoque clásico, digamos, que es con el que se planteó en Kepler y con el que se usó en las siguientes arquitecturas. A partir de CUDA 9 más o menos se ha modificado un poco el esquema para permitir hacer otras cosas, ¿no? Pero las ideas básicas están acá, ¿no? Cambió el nombre de alguna primitiva y hay que agregar algunas sincronizaciones que antes no se precisaban, pero para tener una aproximación a la temática, lo que estamos diciendo en esta parte de la clase alcanza, digamos. Bien, entonces, una situación que ya habrán empezado a ver en los prácticos, ¿no? Que les va a pasar bastante, es que yo necesito comunicar valores entre los hilos de un bloque, ¿no? Ese es un caso típico con el cual voy a estar trabajando. Salvo que esté haciendo cosas que sean realmente muy independientes, el ejemplo clásico ese de un píxel, que lo único que precisa son los datos de las celdas cercanas para poder hacer cálculos, pero en principio, por ejemplo, si estoy haciendo una reducción o otro tipo de algoritmos así, más comunes, digamos, yo preciso saber el valor que tiene un hilo que está ejecutando en mi mismo bloque. Entonces, lo que yo suelo hacer para poder hacer eso es utilizar la Shared Memory, ¿no? O sea, lo que solemos hacer para eso es usar la Shared Memory. Acuérdense la reducción. Yo proceso, me fijo, ¿no? Depende de qué tipo de reducción esté haciendo, si es una minimización, una maximización o una suma. Lo que voy a hacer es mirar en otra posición de la Shared y la que le corresponde a este hilo y decir, bueno, está, el máximo entre estos dos elementos es este y lo voy a volver a escribir en mi posición de la Shared y en otra pasada voy a comparar con otros, ¿no? Y voy achicando hasta que me quedo con el máximo de todos. ¿Ah? Pero fíjense que entonces me estoy gastando la Shared Memory básicamente en que un hilo pueda ver los datos de otro hilo. Porque yo podría tener todo en registros, ¿no? O sea, agarrar y decir, bueno, el hilo 0 tiene su dato en registro, el hilo 1 tiene su dato en registro, el hilo 2 tiene su dato en registro, y la reducción lo que hago es que el hilo 0 le pida de alguna forma el dato al hilo 64. Entonces, mira su dato, el del 64, y dice, bueno, hasta ahora el máximo es este. ¿Se entiende? O sea, en vez de tener esa copia a Shared Memory y con los índices resolver a quién le estoy pidiendo, pedirle directamente el dato de alguna forma al hilo. ¿Sí? Bueno, a partir de Kepler, los hilos de un warp pueden leer los datos de los registros de otros hilos del warp, ¿tá? Pero es a nivel de warp, ¿tá? No de bloque. Para eso se van a utilizar unas instrucciones nuevas que son la familia Shuffle, que en general
se usa ese acrónimo SHFL para hacer referencia a esas operaciones. ¿Qué ventajas tienen las operaciones shuffle con respecto al uso de la shared memory? Bueno, una que nos va a importar bastante es que van a ser más rápidas que usar la shared memory en forma segura, ¿no? ¿Qué queremos decir en forma segura? Bueno, que hay que hacer las sincronizaciones, ¿no? O sea, si yo piensen de vuelta en la reducción, yo quiero leer los datos y que tengo que estar seguro que el hilo que anteriormente procesó esa posición escribió ya el dato. Entonces tengo que sincronizar para poder leer, ¿no? Si se acuerdan, en la reducción siempre en el loop teníamos una sincronización adentro, ¿no? Si yo utilizo la operación shuffle, el tiempo que lleva hacer la operación shuffle es menor que hacer lo mismo con la shared memory y la sincronización incluida. Shuffle también me da una ventaja, que como es una operación que ya viene de alguna forma dada a nivel del assembler, el lenguaje máquina de la GPU, es una operación sola, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con Shared, en realidad yo estoy haciendo tres: la escritura, la sincronización y la lectura posterior. Esta operación es como pasame el dato, y es una operación sola que ya me da el dato a este otro hilo. Incluso las operaciones shuffle no son más lentas que usar shared memory de forma insegura. Esto se explotaba mucho en las reducciones en las arquitecturas viejas, ¿ah? Después, a medida que fueron cambiando cosas y aumentando la cantidad de warp schedulers, empezó a ser bastante inseguro hacer eso. Pero, por ejemplo, antes una cosa que se hacía es que cuando vos reducías, ¿no? Empezabas a reducir y te quedabas al final trabajando solamente con el último warp. Cuando vos te quedabas solo con el último warp, si vos asumís que todos los hilos pegan a la misma vez en la memoria compartida y hacen la misma operación al mismo tiempo, en realidad no tendrías que sincronizar. Entonces eso a veces explotaba en los algoritmos de reducción porque daba una pequeña aumento de velocidad en el algoritmo, pero claro, es muy inseguro porque si el hardware, desde el punto de vista de la realidad, cómo ejecuta, en vez de ejecutar los 32 hilos juntos, los parte en dos grupos de 16, ahí ya no te funciona más eso. Y vos eso en el fondo no lo sabés. Depende mucho de la arquitectura, depende de un montón de cosas, ¿no? A vos te dicen desde el punto de vista lógico que los warp trabajan juntos, pero no te dicen exactamente desde el punto de vista físico si los 32 hilos están trabajando juntos o no. ¿Ah? Piensen en algunas arquitecturas de las más viejas de todas, la G80, por ejemplo, que eran de 8 CUDA core por multiprocesador. Obviamente que ahí no se podía hacer eso, ¿tá? En las arquitecturas nuevas sí se puede hacer, pero tampoco te lo están diciendo que se hace de esa forma, ¿no? Esto es importante que lo tengan claro en general, más allá de esto de los shuffle. O sea, siempre hay como una descripción desde el punto de vista lógico, conceptual de qué es lo que se hace, pero después siempre hay una implementación en el hardware concreta de cómo se hace. Entonces, a veces un cierto funcionamiento que a vos te dicen desde el punto de vista conceptual, lógico, se puede implementar de 2 o 3 formas distintas en el hardware. Lo que termina pasando en muchos casos cuando uno trabaja con un hardware tan específico es que uno hace pruebas, entiende de alguna forma cómo funciona y trata de explotar las particularidades de esa forma de funcionamiento. Entonces esto se usaba bastante en la reducción. Agarraba y decía, bueno, cuando estás por debajo del warp, estos deberían ser todos en el mismo paso, entonces hacías algunas pruebas, te convencías de que funcionaba así y detectabas cuando te quedaban solamente 32 hilos trabajando y ahí tenías un código que no hacía ninguna sincronización más. Pero eso, donde te cambien algún aspecto del hardware, que aparte no está garantizado en CUDA, tengan en cuenta eso, porque mañana sale otra arquitectura nueva y
el warp sigue siendo de 32, pero hace alguna cosa a ese bajo nivel un poco distinto, y ese código dejó de funcionar. ¿Tá? Esto es un caso concreto, pasó, incluso me pasó a mí, o sea, es como algo bien sabido en la gente que desarrollaba en CUDA, que vos podías explotar esto y cuando hacías las reducciones y te quedabas por debajo de 32, no sincronizar más. Pero a partir de algunos cambios en la arquitectura, esos códigos dejaron de funcionar, ¿no? Porque estabas explotando una cosa que no era garantizada, y bueno, y estabas usando la shared memory de forma insegura, ¿no? Más allá de todo este paréntesis, incluso en ese caso el shuffle es más rápido, ¿no? Ellos te garantizan que la operación shuffle va a ser más rápido que eso, ¿no? El otro aspecto que tiene interesante es que el shuffle no requiere las sincronizaciones porque está implícito que el warp ejecuta todo en el mismo ciclo. Aunque eso, como decían, a partir de CUDA 9 lo cambiaron un poco porque incorporaron nuevos conceptos, ¿no? Se incorporó el concepto de grupo de hilos dentro de un warp. Entonces, para poder permitir que los grupos ejecuten cosas distintas, los grupos de hilos dentro de un warp ejecuten cosas distintas, entonces eso se les choca con el garantizar que todos ejecuten a la misma vez, ¿no? Este es un detalle interesante porque es uno de esos claros conceptos que van hacia un lado y después, por querer dar otra funcionalidad, porque la gente la pide, la necesita, es interesante, tienen que desandar parte del camino. Entonces, cuando Shuffle surge, lo que ellos decían es: yo te garantizo que las instrucciones del Shuffle ejecutan todas en el mismo ciclo. Entonces no se precisan las sincronizaciones. Esto que vos hacías de forma insegura, de asumir sobre la shared, ya te doy esta operación que comunica registros entre hilos de forma segura y te garantizo que pasa lo que vos asumías, ¿no? Como mencioné más adelante, a partir de CUDA 9 eso se revirtió un poco porque surge ese nuevo concepto en el que yo puedo agrupar hilos de un warp, ¿tá? No vamos a ver nosotros mucho de eso, ¿tá? Pero eso lo que me va a implicar es que cuando yo quiera hacer estas cosas necesite hacer la sincronización explícita. De todas formas, como se omite el pasar por shared memory, acuérdense que los registros eran más rápidos que el acceso a shared memory, sigue siendo más rápido. Las operaciones que brinda Shuffle, vamos a comentar algunas solamente. Después se han ido incorporando algunas más, que sería Shuffle directamente, Shuffle Up, Shuffle Down y Shuffle XOR. Y vamos a ver ahí un poco los parámetros. El primer parámetro de interés va a ser width, que por defecto es 32, ¿no? El número que se ponga en width tiene que necesariamente ser una potencia de 2 y tiene que estar entre 2 y 32, y lo que me va a permitir es subdividir el warp en subsecciones, ¿tá? Si yo estoy eligiendo un valor menor que 32. Cada una de esas subsecciones se va a considerar por separado y el intercambio solamente se va a dar entre hilos de una misma subsección. O sea que yo originalmente, si quiero que todos los hilos del warp intercambien datos, pondría un 32, por ejemplo, en una reducción, y lo iría achicando, ¿no? A 16, a 8, a 4, a 2 y así, ¿no? Vamos a ver el código de una reducción, cómo quedaría un poco con Warp Shuffle al final. En las operaciones que estamos viendo se va a utilizar el nombre de carriles o lines para referirse a los hilos de un warp, ¿tá? Cuando vean la variable que recibe la función, que es algo line, es porque hace referencia al hilo. Esos carriles van a poder tener como índice entre 0 y warp size menos 1. Acuérdense que estas operaciones son a nivel de warp, ¿tá? Entonces mis índices van a ir entre 0 y 31. Entonces la operación shuffle, por ejemplo, va a devolver el valor de la variable var
almacenado por el hilo cuyo carril es source line, ¿no? O sea, pero fíjense que esto lo van a estar ejecutando todos los hilos, ¿no? Del warp, salvo que yo lo ponga en un if y haga algo particular. Si yo lo pongo en código genérico, en una parte general, entonces esta operación de alguna forma me va a servir para hacer un broadcast de valores dentro de un warp. O sea, todos los hilos le van a estar pidiendo el valor almacenado en la variable var a el hilo source line del warp. Después tenemos shuffle sort, que va a devolver el valor de la variable var almacenado por el hilo, ¿tá? Acá no, en la anterior yo le daba como el índice que quería. Ahora va a ser el hilo cuyo carril se va a calcular a partir de hacer un sort bit a bit, o sea bitwise, la operación bitwise, entre el carril y la line mask, y la máscara que le estoy pasando. Fíjense que esto ya me permite jugar un poco más, ¿no? Porque cada hilo puede tener una line mask distinta, y en función de eso cada hilo le estaría pidiendo el dato a un diferente hilo del warp, ¿no? Y pueden haber algunos que coincidan, ¿no? que requieran el dato de los mismos hilos. Después tengo shuffle down, que va a calcular el índice del carril sumándole delta al índice del que invoca. Siempre esto tiene que estar sujeto al rango, ¿tá? O sea, se van a activar solamente los que dan un valor de índice dentro del rango. Si me voy fuera del rango, ese no va a trabajar, ¿tá? Me va a permitir esto copiar valores de un carril con un índice más alto que el que está invocando, ¿tá? Este suma delta, se llama down, porque es como que me estoy trayendo los datos para abajo, porque lo estoy haciendo, me estoy trayendo datos de índices más grandes dentro del warp. Y por último, shuffle up, que hace lo opuesto a shuffle down, ¿no? O sea, calcula el índice del carril restando delta al índice del que invoca, otra vez sujeto al rango, o sea que solamente se van a activar los que den un índice que caiga dentro del rango, y me va a servir para copiar valores de un carril con un índice más bajo que el que invoca. Entonces es como que me estoy subiendo los datos, por eso shuffle up, ¿ah? Pero si yo resto al índice, por ejemplo al índice 0, le resto 2, me va a dar un número negativo, ese no va a trabajar, ¿tá? Esto sobre la restricción de cuáles son los activos. En el down me va a pasar lo mismo con la suma, o sea, yo tengo de 0 a 31, si sumo 2 o 3 o a cualquier valor al 31, se me va a ir afuera del valor activo, y entonces ahí no voy a poder hacer nada, ¿tá? Bien, entonces para entender un poco la idea, vamos a ver un ejemplo de cómo sería como una reducción. El ejemplo que nos vamos a concentrar está tomado de un blog que en general tiene bastantes ejemplos, ideas de código, y el warp está como con un tamaño de 8 hilos, ¿no? Para entender la idea es lo mismo, no nos complican nada. Y tal, con 32 queda un poco tedioso y serían bastantes más pasos, ¿no? Bueno, entonces lo que yo quiero es hacer la acumulación en la variable b. Entonces, lo que voy a hacer, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es una reducción de suma. Quiero sumar todos los valores que tienen los hilos en la variable b. Entonces, lo que preciso hacer en el primer paso es invocar a que se acumule en la variable b del hilo el valor. ¿Cuál es el valor que voy a sumar? El valor que me traiga el shuffle down de la propia variable b, 4. ¿tá? Acuérdense que el parámetro que recibe down es cuánto le tengo que sumar al índice
que tengo dentro del warp para ver a qué hilo le tengo que pedir el dato. Entonces, 0, el hilo 0, más 4 da 4, o sea que le tengo que pedir al hilo que tiene identificador 4. Si se fijan, en la segunda fila, digamos, el dato del 4 se impactó en el 0. ¿No? El hilo 1 le tiene que pedir al hilo 5. El hilo 2 le tiene que pedir al 6. Y el hilo 3 le tiene que pedir al 7. Fíjense que ya el hilo 4 más 4 me da 8 y se me va fuera de rango para este warp con el que estoy trabajando. Entonces ese hilo ya no trabaja. Entonces si se fijan en la segunda fila, ¿no? En esta especie de arreglo, es un arreglo conceptual, ¿no? Esas son las variables B de cada hilo. El valor para los hilos 4, 5, 6 y 7 no se muestra. ¿Ah? Ese valor sigue siendo 1, digamos, pero como no trabajó en esos pasos, o sea, no estoy considerando esos valores, no los voy a usar más. ¿Ah? En el siguiente paso, lo voy a achicar a 2. ¿Ah? Fíjense que acá hay unos abusos conceptuales y también con el tema de la sincronización. Fíjense lo que se está haciendo acá, ¿no? Como yo no estoy achicando de ninguna forma el width ni nada de eso, yo lo que estoy diciendo es hacer un shuffle down de B2. ¿Ah? Entonces, ahora estoy sumando 2. 0 más 2 me da 2, o sea que el 0 se trae el del 2. 1 me da 3. 1 más 2 me da 3 y se trae el del 3. Ahora, si yo calculo para el resto, el resto de los hilos van a trabajar. ¿Se entiende? El primer hilo que no trabajaría sería el 6 y el 7. Pero como todas estas operaciones se hacen en un único paso, ¿ah? Que es lo que me está garantizando la operación shuffle, de alguna forma me abuso de eso para que se me calculen los valores que me interesan. Los otros se van a calcular, pero no me van a interesar, porque en la reducción yo lo que quiero saber es cuál es el valor. ¿Se entiende eso? Eso es importante. Capaz que jugando con el width, jugando con el ancho un poco, yo podría hacer que efectivamente los otros ni siquiera trabajen si yo no quiero que se modifiquen los valores. Igual es una situación un poco rara porque digamos que los hilos 1, 2 y 3 ya modificaron sus valores. ¿Ah? Espero que se entienda lo que estoy tratando de explicar. Digo, si mi intención sería preservar los valores completamente, el resultado que yo esperaría sería tener un 8 y que todos los hilos quedaran con el valor 1 en este caso. Ahora, cuando yo le estoy calculando la reducción, ya en el segundo paso modifiqué un montón de valores. O sea que si en realidad en este ejemplo pues son todos unos y lo sabemos, pero si fueran otros valores, ¿no? Si un hilo tuviera el valor 5, otro 4, otro 8, otro, y yo quisiera preservar esos valores, seguramente lo que tenga que hacer es tener 2 registros por hilo y copiarme el valor antes de empezar a hacer la reducción. ¿Ah? Bueno, pero entonces, en este segundo paso, me estoy aprovechando de esa propiedad de que todo transcurre a la vez, y si van a haber otros hilos que van a hacer sumas, esos valores no me van a interesar, porque desde el punto de vista lógico yo me estoy concentrando en esta región que es la que tiene los valores ya acumulados. Bien. Entonces, y después en el último paso, lo que voy a tener que hacer es hacer el shuffle down de B con 1. ¿Ah? Que eso va a hacer que 0 más 1 me dé 1, quiere decir que el hilo 0 va a acumular lo del 0 y el 1. Los otros van a trabajar todos, ¿no? O sea, el 1 va a trabajar con el 2 va a trabajar con el 3 con el 4, 4 con el 5 con el 6 con el 7 es el único que no va a trabajar, y lo que van a estar sumando ahí va a ser basura, no me va a interesar lo que van a hacer, porque a mí lo que me interesaba era el valor de la reducción y es lo que voy a tener calculado en la variable del hilo 0, ¿no? Ahí está el código de ejemplo
de cómo se haría, digamos, eso. Empiezo con un tamaño de offset que tiene que ser la mitad del tamaño del warp size y lo voy dividiendo 2 hasta que sea mayor, mientras que sea mayor que 0, perdón. Y entonces como resultado lo que voy a tener es acumulado en la variable val del hilo 0 el resultado. Pero lo que estamos viendo funciona solamente a nivel de warp, pero en realidad en general a nosotros nos va a interesar hacer la reducción a nivel de bloque. Entonces, lo que se hace, está en el código que tenemos a continuación, en principio lo que voy a identificar es, con el porcentaje voy a tener qué hilo soy dentro de cada warp, y después el identificador de warp de alguna forma. Entonces voy a hacer que todos los warps trabajen y logren sus reducciones. Eso me va a devolver el valor de la reducción parcial, ¿ah? Una por warp, ¿ah? Entonces lo que vamos a hacer es que los hilos ceros de cada warp, o sea, si line es 0, escriban en la memoria shared el valor que calcularon, ¿ah? Entonces ahora lo que tengo es que en la memoria shared tengo acumulados tantos valores como warps tenía, que son mis resultados parciales. Tengo que tener una sincronización ahí y después de eso lo que tengo que decidir para volver a poner la variable val, o sea, no quiero usar la shared memory para hacer la reducción, tengo que decidir en función de cuántos warps efectivamente trabajaron, si en val tengo que acumular un valor que esté en la shared line, o si que esté en la shared, perdón, o si tengo que poner un 0. ¿Ah? Por ejemplo, si yo tengo fíjense que el espacio de shared está definido de 32. Entonces, si yo efectivamente tuve 5 warps trabajando, hay 27 que van a tener los datos con los cuales inicializó la shared. Podría ser basura. Entonces, lo que voy a hacer es que de este warp, los primeros 5 hilos se traigan los 5 valores válidos de la shared y en los otros 27 voy a poner el valor 0. Y llamo como solo para WID igual 0, o sea, para el primer warp, hago una pasada más de la reducción que me va a devolver el valor total de la reducción para el bloque. ¿Ah? Puede parecer un poco entreverado, pero revísenlo que es correcto, digamos. ¿Ah? Estoy haciendo una primera pasada en la que calculo sumas parciales para cada uno de los warp y después tengo que hacer una segunda pasada para, a partir de esos valores que me quedan, achicar a un único valor. ¿No? Bien, entonces para redondear un poco el tema de Warp Shuffle, ¿cuáles son las ventajas que me dan estas operaciones? ¿Por qué son útiles? ¿Por qué me podrían servir? Bueno, son más rápidas que utilizar la memoria shared. ¿Ah? Entonces, en general, las voy a preferir sobre la utilización de la memoria shared. Me va a reducir la cantidad de memoria shared necesaria. O sea, fíjense que si yo estoy resolviendo un problema y precisaba en el medio, ¿no?, de mi kernel calcular una reducción, tenía que utilizar la memoria shared para poder hacer la reducción. Entonces eso me achicaba la cantidad de memoria shared que podía usar para otras cosas. La posibilidad que me da esto es que como yo dejo la memoria shared para las cosas que efectivamente tienen que ir a memoria shared, estoy logrando hacer la reducción directamente con los hilos, estoy teniendo la capacidad de usar más memoria shared, ¿no? ¿Se entiende? O sea, al dejarla para cosas que efectivamente requieran comunicación, en la que, por ejemplo, ¿para qué me sirve más la memoria shared? Bueno, por ejemplo, cuando estoy haciendo lecturas ordenadas
y que después voy a procesar, en la que un hilo no necesariamente va a procesar el dato que leyó. ¿Se acuerdan que para eso lo usábamos bastante? Vimos varios ejemplos. Ahora, si yo en vez de usarla para eso, la estoy usando para la reducción, bueno, me estoy achicando la cantidad que puedo usar para hacer eso. Esto me da la posibilidad de concentrar la memoria Jared en las cosas que efectivamente se necesitan. Y un aspecto que también es importante y que no es menor y que no hay que perder en cuenta es que en varias de las arquitecturas a veces se aumenta la cantidad de cores, pero no aumenta la cantidad de Jared disponible. ¿Tá? O la cantidad de Jared aumenta poquito y aumenta muchísimo la cantidad de cores. Entonces, eso me restringiría aún más si yo quisiera hacer este tipo de cosas. ¿Tá? Esto me da la posibilidad a mí de liberarme de esa restricción. O sea, si sale una arquitectura nueva que viene con la misma cantidad de Jared, pero viene con más cores, yo podría aplicar más paralelismo, digamos, podría hacer una reducción más grande sin estar eso en desmedro de la utilización de la memoria Jared. Después de ver estos aspectos de características nuevas de la programación que incorporaron las, las tarjetas GPU de NVIDIA, vamos a comentar algunos aspectos importantes o que merecen destaque de las arquitecturas post-Kepler. La primera de ellas es la arquitectura Maxwell. Desde Kepler hasta la época actual hemos tenido 4 arquitecturas posteriores, que son Maxwell, Pascal, Volta y Turing. Turing va a quedar un poco por fuera de esta clase, no vamos a hablar mayormente de ella, es la más reciente. Nos vamos a centrar en las 3 anteriores. Maxwell es de finales de 2014 y un ejemplo de tarjeta Maxwell es la GTX 980. No es el único modelo, como siempre, en general suelen tener de la línea de juegos, que son la GeForce GTX, y de la línea de servidores Tesla. La arquitectura Pascal, que es de abril-mayo del 2016, un ejemplo de ella es la GTX 1080, y las P100 en las que ustedes están trabajando, que están en el clúster, también son de esa arquitectura. Fíjense que hoy en día este es un problema que tiene el trabajar con este tipo de infraestructura, si bien son muy eficientes, los algoritmos andan bien, andan a buena velocidad y ese tipo de cosas, pero ya salieron 2 arquitecturas más. Rápidamente se empiezan a quedar obsoletas, ¿no? 2 arquitecturas está bien, pero no sé. Por ejemplo, hoy en día clusters con Kepler no debe haber ninguno. O sea, razonablemente para de gente haciendo HPC. Entonces, si bien tiene un montón de beneficios, es fácil, se puede acceder fácilmente a ellas y eso simplifica el trabajar con este tipo de infraestructuras, también esa misma presión que genera la industria de los videojuegos, porque haya chips más rápidos, que permitan computar más cosas, hace también que más rápidamente se queden obsoletas capaz que este tipo de dispositivos. Bueno, después de Pascal estuvo Volta, que es de fines del 2017, principio del 2018, y un ejemplo de ella es la Titan B. Y acá tenemos algunas características, como habíamos hecho en su momento con las arquitecturas hasta Kepler, en los que podemos ver, por ejemplo, la cantidad de transistores, que vemos que ha seguido aumentando. Noten el salto que hay de Pascal a Volta, ¿no? Se triplica casi la cantidad de transistores que tiene la tarjeta. Veníamos en Kepler, Maxwell y Pascal, venía creciendo la cantidad de cores, pero también los saltos eran relativamente razonables, y de Pascal a Volta, asociado también con ese incremento en transistores, tenemos una duplicación en la cantidad de CUDA cores,
los relojes, veníamos con todo eso que estábamos hablando de que se había preferido relojes más lentos para que el consumo energético no se disparara tanto. Eso teníamos en Kepler, teníamos en Maxwell y fíjense Pascal, hay un salto. Y después en Volta se vuelve a bajar. Acá la intuición que uno podría tener al ver los datos, digamos, es que hay en algunos momentos en que en el diseño del dispositivo se llega a algún tipo de cuello de botella de que, bueno, hay que sacar el modelo ya y no están logrando la performance que están esperando. Y bueno, todavía tienen la posibilidad, todavía está la posibilidad de que si uno pone relojes más rápidos, logra más performance. Entonces, parece haber como, ¿no? Un juego ahí del fabricante, de decir, bueno, si los puedo hacer, tengo el tiempo, llego al desarrollo óptimo que quiero, los hago con un reloj bajo. Ahora, si yo tengo que sacar al mercado una tarjeta, no me están dando los plazos y no logro la eficiencia, ¿no? La performance que yo quiero, bueno, trabajo con relojes más rápidos y con eso logro la performance. Eso por lo menos parecerían indicar los datos, ¿no? Bueno, el consumo de energía máximo. Fíjense que Maxwell baja, para Pascal vuelve a subir y bueno, para Volta sube. No es algo que sea tan raro porque es muchísimo más grande que el anterior. El pico teórico de gigaflops casi se duplica de Maxwell a Pascal y después ahí tenemos un incremento de un 50% más o menos a Volta. Fíjense cómo entonces ese aumento en la cantidad de transistores y bajada de reloj, en realidad, desde el punto de vista, no nos está dando toda lo que uno esperaría, digamos, ¿no? O sea, uno dice, bueno, duplicaste la cantidad de CUDA cores, duplicás la performance, y bueno, no, porque bajaste los relojes. Entonces, no lográs ese salto. Sin embargo, entre Maxwell y Pascal no crece tanto la cantidad de CUDA core, pero como aumentaste mucho el reloj, sí mejoraste mucho la performance. ¿No? Como que siempre está esa tensión ahí en definir, para terminar de definir las capacidades del dispositivo, que son ese balance entre el consumo energético, cantidad de CUDA core, velocidad del reloj, y siempre van ajustando alguno de esos parámetros para lograr o mejorar el desempeño, o mejorar la energía, o mejorar los dos, ¿no? Bien, eso da en gigaflop por watts, da los valores que están ahí. Fíjense que mejora de Maxwell a Pascal a pesar de ese incremento en el reloj. Y la mejora de Pascal a vuelta no es tan grande, ¿no? Y bueno, y los anchos de banda de acceso a la memoria RAM, que venían subiendo relativamente razonable, y de Pascal a vuelta otra vez salta al doble. ¿Tá? Vamos a ver ahí un poco, porque no es con todos los tipos no todas las tarjetas Volta tienen esa velocidad de acceso a la memoria. Hay algunos modelos que sí y otros que no. Entonces ahora sí, vayamos a ver las características específicas de la arquitectura Maxwell. Como siempre incluimos alguna ilustración con el diseño, digamos, para que tengan una idea de cómo está organizada. Es importante tener en cuenta que siempre esas ilustraciones que incluimos es la arquitectura máxima, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con arquitectura máxima? Que para las diferentes arquitecturas, para cualquiera de ellas, hay un diseño máximo que es el que tiene la mayor cantidad de multiprocesadores, ¿tá? Digamos, la arquitectura completa vendría a ser, no máxima, perdón. Tenemos la máxima cantidad de multiprocesadores que esa arquitectura soporta con todos los cores. Ahora, esa no es la tarjeta
común que uno se compra a veces. ¿Ah? Nvidia saca al mercado de cada arquitectura 8 o 10 tarjetas, cada una con diferentes capacidades. Si uno las analiza en función de la cantidad de CUDA cores que tienen y eso, aparte de la separación esa entre cuáles son las de línea Tesla, o sea, las de servidor, y las GeForce, que son las de juegos, dentro de la GeForce tienen esos 6, 7 modelos, y si uno empieza a hacer las cuentas, en general tienen que ver con que tienen menos multiprocesadores. Eso en la comunidad de videojuegos en general lo que se suele, lo que intuyen, digamos, tiene que ver con que las tarjetas de más baja capacidad, de más baja calidad, tienen que ver con tarjetas que fallan, tarjetas que intentan ser construidas con una calidad mayor, pero fallan. Por ejemplo, queda mal construido un multiprocesador, ¿no? Dentro del proceso de control de calidad se detecta que un multiprocesador no anda, entonces lo que se hace es se apaga y se vende en una línea más barata con ese multiprocesador apagado, por ejemplo. ¿Tá? Pero es importante que tengan claro que siempre nosotros hablamos de la arquitectura completa, no todas las tarjetas tienen la arquitectura completa. ¿Tá? Bueno, sobre fines de 2014 es cuando sale la quinta generación de CUDA, que se conoce con el nombre de Maxwell. Hay un salto nuevamente en la eficiencia energética, otra vez se busca reducir el consumo y aumentando la performance, y se logra que la performance por watt de esta arquitectura sea prácticamente el doble que en la arquitectura Kepler. En concreto, para la arquitectura Maxwell, si lo vemos en la ilustración, los vamos a identificar claramente. Hay 4 GPC, que serían las agrupaciones, ¿no? Los cuadrantes estos que se perciben en la imagen. ¿Ah? Y hay 16 multiprocesadores, o sea, cada uno de estos GPCs, digamos, tiene cuatro multiprocesadores que se los puede ver, ¿no? Vendrían a ser estas filas que se perciben en ellos. Bueno, hay 4 controladores de memoria, uno por GPC, y cada multiprocesador se compone de 128 CUDA cores, lo que da un total para la arquitectura completa de 2048 CUDA cores en total. Ahora si miramos a nivel de multiprocesador, vamos a ver que cada multiprocesador está particionado en 4 bloques, que ya se veían en la imagen un poco más general. Cada uno de esos tiene sus propios recursos independientes, tanto para la planificación de hilos como buffer de instrucciones. Cada uno de ellos es como que funcionara de alguna forma independientemente. Por eso, cada multiprocesador contiene 4 Warp Schedulers que le permiten gestionar para cada uno de estos bloques, y cada uno de esos Warp Schedulers tiene la capacidad de despachar 2 instrucciones por warp, en cada uno de los ciclos de reloj. Acá no tenemos unos cambios muy importantes con respecto a los anteriores, sí en la forma de organizar y ese tipo de cosas, pero no tenemos ningún salto importante en la arquitectura con respecto a lo que teníamos antes. La arquitectura siguiente a Maxwell fue la arquitectura Pascal. En la gráfica podemos ver la evolución de la aparición de las distintas arquitecturas hasta Pascal. Tenemos Tesla en el 2008, que es cuando surge CUDA. Después 2010 tenemos Fermi, que se agrega punto flotante de doble precisión. Por 2012 Kepler, que agrega paralelismo dinámico. 2014 Maxwell, que no tiene grandes agregados. Y 2016 Pascal, que se agrega la memoria unificada, la memoria 3D, que vamos a ver ahora qué son esas cosas, y NVLink. Se puede ver también acá cómo afecta el desempeño. Está normalizado en cantidad de operaciones de álgebra lineal numérica. Para la operación SGEM, Tesla vendría a ser 1. O sea, el desempeño de Tesla por watt se toma como el 1. Y
el gráfico muestra la evolución de cómo han ido mejorando con las distintas arquitecturas, lo que permite apreciar que entre Maxwell y Pascal hay un salto cuantitativo importante donde prácticamente se duplica la performance. Así que por abril del 2016 es cuando sale al mercado la sexta generación de CUDA, que se conoce con el nombre de Pascal, y ahí tenemos una imagen de lo que es este bicho. La arquitectura completa, para que se hagan una idea, tiene 60 multiprocesadores. Fíjense que otra vez el diseño, ¿no? En la arquitectura pasada, la anterior que vimos Maxwell, había pocos multiprocesadores, pero había como subparticiones adentro de los multiprocesadores. Ahora se incrementa mucho la cantidad de multiprocesadores. Yo lo comentaba también cuando vimos la primera clase de arquitectura. Yo creo que ese es un detalle que, que está bueno entenderlo y que permite apreciar lo bueno que es la abstracción del modelo de programación de CUDA, digamos. Realmente, con el correr de los años, han podido hacer un montón de cambios en el hardware, en aspectos así tan básicos de organización, y sin embargo el modelo sigue ejecutando. Y si uno tiene un código que funcionaba en X tiempo en una arquitectura Maxwell, pasa ese código a uno que tenga una arquitectura Pascal y anda más rápido, sin tener que tocar nada, ¿no? Obviamente que si hay nuevas cosas que se agregan y uno las incorpora, le puede llegar a sacar más jugo a ese hardware, ¿no? Pero la promesa de seguir mejorando las capacidades de cómputo de los dispositivos se sigue cumpliendo a pesar de que los diseños sean completamente distintos. Un ejemplo de esta arquitectura, como mencionaba anteriormente, es la Tesla P100, que es con la que ustedes ya han estado trabajando, que está disponible en el clúster, en Cluster UI. Hay un servidor que surgió a partir de esta arquitectura, digamos que no existía antes esta idea, que está diseñado especialmente para Deep Learning, ¿no? Para hacer una gran cantidad de operaciones de Deep Learning, que se llama servidor DGX1, ese es el nombre del modelo, que combina 8 tarjetas Tesla P100, ¿no? Acá hay un salto cualitativo importante, digamos, en lo que tiene que ver con la performance en la arquitectura Pascal, y tiene varias mejoras con respecto a las arquitecturas previas que vamos a comentar ahora a continuación. En primer lugar, hay algunas mejoras que tienen que ver con el hardware, digamos. Eh, se achica el tamaño de la pastilla en, en la que está hecha la GPU. Se aumenta la cantidad de transistores y se logra que aparte sea más eficiente desde el punto de vista energético. Estas cosas son consideraciones generales que a priori, salvo el tema de la eficiencia energética, no tendrían impacto sobre cómo utilizamos el hardware. Después sí empiezan a aparecer otras cosas que son más interesantes, como son mejoras en la comunicación CPU-GPU. Como hemos mencionado varias veces, uno de los cuellos de botella que hay al utilizar GPUs es el tiempo de transferencia que tenemos entre datos entre CPU y GPU. Eso tiene que ver porque, digamos, eso se explica en que los datos viajan por el PCI Express. Entonces, como ahí hay un cuello de botella importante, lo que a partir de la arquitectura Pascal empezó a hacer NVIDIA es a tener una tecnología propia, una tecnología propietaria que es NVLink, que permite para algunos servidores especiales, digamos, que están, que tienen varios fabricantes, pero que son específicos, digamos, permite conectar esta tecnología especial NVLink, en las cuales se puede conectar una CPU a una GPU,
se pueden conectar GPUs directamente entre ellas y lo que permite es tener mucho más ancho de banda del que tenemos a través del PCI Express. ¿Ah? Fíjense, no solo eso, que no es solamente que tenga comunicación CPU-GPU más rápido, sino que permite configuraciones en las cuales yo puedo conectar dos GPUs directamente. O sea, obviamente que tienen que estar conectadas a una CPU porque es el mismo modelo de ejecución que tenemos, pero una GPU le puede transferir datos a otra GPU sin pasar por el PCI Express. ¿Ah? Con lo cual ahorra bastante o sea, no solamente está el tema de que se aumenta el ancho de banda, sino que al no estar pasando por el PCI Express estoy ahorrándome bastante tiempo. ¿Ah? Otra mejora tiene que ver con la unificación de la memoria, eso permite algunas simplificaciones en la programación, no es algo demasiado interesante, pero bueno, uno puede pasar datos de una memoria a otra de forma más sencilla, al considerarse todo el mismo espacio de memoria. Otra mejora que es sustancial y que es algo que ha tenido bastante auge en los últimos años es que se incorpora un tipo de datos de punto flotante de 16 bits. Si ustedes recuerdan el estándar de la IEEE, teníamos los puntos flotantes de simple precisión, que son los de 32 bits, y los de doble precisión, que son los de 64, pero a partir de la utilización bastante de las GPUs para temas de deep learning y redes neuronales, se comprobó, digamos, que en muchos casos el tipo de precisión numérica que se precisa no es tan grande como la que se precisa, por ejemplo, si se está haciendo un modelado de fluidos u otro tipo de cosas que se suele precisar doble precisión. Entonces, lo que se vio es eso, que si achicabas el tipo de dato, en realidad, fíjense que todas las cosas que se están haciendo en la GPU son bastante susceptibles a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si mi dato tiene la mitad de ancho, en una lectura puedo traerme el doble de datos de los que me traía antes. ¿Ah? Y bueno, eso tiene un impacto importante en el desempeño. Ahora vamos a ver con algunos datos numéricos. Acá tenemos una comparación entre el desempeño teórico de la P100 y el que tienen los equipos de la línea Tesla anteriores, el K40, que es el que corresponde a la arquitectura Kepler, el M40, que es el que corresponde a la arquitectura Maxwell, y el P100, ¿no? Entonces, si miran la gráfica, aparece P100, FP32 y FP16. ¿Ah? Y abajo se pueden ver los valores. Si trabajamos en doble precisión son 5.3 teraflops. Si trabajamos en simple precisión 10.6 teraflops. En la arquitectura, digamos, la GPU de la línea Tesla se logra esta relación 2:1 en la performance entre doble y simple, que dijimos que es lo deseable siempre, digamos. Esa es la relación que hay en las CPUs. Y lo deseable es que eso nos pase en las GPUs, no siempre pasa, depende un poco de las características de la arquitectura, pero en el caso de este modelo se logra. Y si nos pasamos a Half Precision, o sea, a trabajar con punto flotante de 16 bits, logra duplicar la performance. Entonces, esto desde el punto de vista del desempeño es algo bastante bueno y que tiene un impacto real en las cosas que hacemos, siempre y cuando mi problema lo pueda plantear o lo pueda resolver en términos de half precision, digamos. Si, obviamente, si mi problema tiene condiciones numéricas que hace que si los resuelvo en half precision se vuelva inestable, me empieza a dar valores de infinito, cosas raras, bueno, no voy a poder usarlo. Pero para ese conjunto de problemas que pueden sacarle jugo a esta representación, multipliqué por 2 la performance gratis, básicamente. Y como decía, y bueno, comentamos el servidor ese especial que se hizo para Deep Learning, en muchos casos cuando se están haciendo cosas de Deep Learning, sobre todo en redes convolucionales, cuando se trabaja con imágenes y eso,
el nivel de precisión que se precisa en los valores no es tan grande como pasa para otro tipo de problemas. Entonces, en ese nicho, digamos, se le saca mucho jugo a la GPU, y por eso estos cambios en las arquitecturas, estas decisiones en el diseño de la GPU fueron hechos, digamos, teniendo en cuenta ese nicho particular que hoy mucha gente está utilizando en HPC, ¿no? El entrenamiento masivo de redes neuronales gigantes. Bien, algo ya comenté en el punteo previo, pero acá lo formalizamos con algún detalle más. Bueno, NVLink es una tecnología de NVIDIA que me permite hacer transferencias entre GPU y GPU de hasta 160 gigabytes por segundo. ¿Ah? Es bastante. Ahora vamos a tener la comparación con el PCI. En algunos equipos puedo conectar CPU, GPU, eso va a depender ahí un poco de las características del equipo. El servidor tiene que tener ciertas capacidades para eso. Un ejemplo es el IBM Power 8 que permite hacer eso. Hay de otros fabricantes, pero este es como el estándar que se suele usar. O, por ejemplo, bueno, obviamente que si compro el equipo es el DGX1, que tiene las 8 tarjetas, ya viene con esta tecnología incorporada, ¿no? Cuando comparo el desempeño que se logra en el ancho de banda, digamos, con respecto a trabajar con el PCI Gen, el PCI Express, digamos, generación 3, completo, digamos, o sea, si tuviera la máxima cantidad de carriles y todo eso, esta tecnología es 5 veces más rápida, ¿no? Entonces los tiempos, digamos, que tengo de acceso a los datos pasan a ser comparables, o sea, de transferencia de los datos, pasan a ser comparables en velocidad con InfiniBand o con una Ethernet de 100 GB, que se consideran de alta velocidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, estos saltos, me pueden llegar a generar que el cuello de botella de mi problema cambie, ¿no? O sea, imagínense que ustedes tienen una implementación de un problema, en la que van mejorando un montón de aspectos, van ajustando un montón de cosas del algoritmo y saben que tiene un cuello de botella en la transferencia de datos entre CPU y GPU. Tienen la suerte de conseguir que alguien les preste un equipo de estos, o, o convencen a alguien de que les compre este equipo y empiezan a ejecutar en eso, y seguramente lo que les pase es que, bueno, además de mejorar los tiempos de ejecución de su algoritmo, el cuello de botella del problema se transforme en otro. ¿Tá? Capaz que si ustedes, no sé, usaban demasiado la shared memory en vez de usar registros, o accedían de masa global en vez de usar la shared memory, si el cuello de botella estaba en la transferencia CPU-GPU, como esas operaciones tienen diferencias en el orden de magnitud, seguramente si ustedes hacían una mejora en esos otros accesos, no lo notaran en el tiempo total de ejecución del algoritmo, ¿tá? O sea, si realmente el cuello de botella era la transferencia CPU-GPU, ¿no? Entonces, al mejorar sustancialmente ese aspecto, hay otras mejoras que se pueden hacer que empiezan a tener impacto real en la performance del algoritmo, ¿no? Igual es una tecnología cara, fíjense que está por el lado de InfiniBand, ¿no? De Ethernet de alta velocidad, digamos, este tipo de tecnologías están disponibles en clústeres realmente buenos y donde se hace un uso masivo de las GPUs. Bien, en el punteo previo hablaba de las memorias 3D, digamos, que voy a intentar dar una idea básica, digamos. Obviamente que no somos expertos ninguno de nosotros en este tipo de cosas de tan bajo nivel de la fabricación del hardware.
Es una tecnología relativamente nueva que se llama HBM2, que es una memoria de alta velocidad, que el nombre con el que se la conoce es Stacked RAM, ¿no? Es como, Stacked viene por el tema de stack y es como en capas la memoria, ¿no? Si ustedes piensan en el diseño clásico de la memoria es como plana, es un array de posiciones. Esto, lo que nosotros entendemos a partir de leer documentos, es que en realidad es una memoria en la cual puedo tener capas en tres dimensiones, ¿no? Es como que esas cosas planas que tenía ahora puedo montar unas encima de otras. Si lo ven en el dibujo, se ven las capas dibujadas de HBM2 a la izquierda y a la derecha del procesador, digamos. Las Tesla P100 es la primera GPU que incorpora este tipo de memorias. Acuérdense esto que lo comentamos en la primera clase, ¿no? O sea, este tipo de memorias también están propuestas para las CPUs. O sea, es un diseño nuevo de un fabricante y dice, bueno, estas memorias son más rápidas, se pueden acceder mejores, pero después está el problema de que la CPU las pueda incorporar, ¿tá? Porque hay que hacer ajustes ¿no? Al motherboard, a otras cosas, y, y a veces no es posible que automáticamente o rápidamente eso se incorpore como una mejora en las CPUs. Las GPUs, como cada una es independiente y cada diseño es nuevo, esta tecnología estaba en la vuelta, les pareció interesante, daba mucha más velocidad en el acceso a la memoria RAM y se incorporó, ¿no? O sea, quiero que entiendan que esto no es algo especial de la GPU. En algún momento va a llegar a la CPU, dependiendo de los costos, capaz que llega solo para los servidores, pero no es que esto es un desarrollo de Nvidia, no, es este tipo de memorias. En realidad el diseño no es de Nvidia, ¿no? Bueno, se logra una mejora en el ancho de banda de memoria de 3 veces con respecto a Maxwell, ¿no? Y también simplifica algunos aspectos del diseño del hardware, por el propio diseño de la memoria, ¿tá? Simplifica cosas al momento de armar el fierro, digamos, por la característica esta de que es stacked, de que es como en capas y es hacia arriba, ¿ah? En vez de como a lo largo. Vamos a ver ahora sí de qué se compone esta arquitectura, o sea, el procesador GP100, digamos, el chip GP100, se compone, como siempre digo, la lista que nosotros ponemos acá es la arquitectura completa. No necesariamente todas las tarjetas tienen la arquitectura completa. Bueno, tiene 6 GPCs, que son estos Graphic Processing Cluster, que en realidad, además de juntar algunos multiprocesadores, en este caso son 10, bueno, algunas memorias se comparten a ese nivel, algunas, el acceso a datos, algunas cosas de ese estilo, pero no es algo que nos tenga así mucho interés. También aparecen estos los Texture Processing Clusters, pero en principio son agrupaciones, son agrupamientos adentro de la tarjeta que, bueno, que sirven, ¿no? Porque comparten algunas cosas, pero que a priori, desde el punto de vista de la programación, no tienen un impacto tan fuerte ni tienen una importancia así que tengamos que resaltar. Los ponemos nada más porque, bueno, forman parte de la especificación de la arquitectura, pero no es algo que para nosotros tenga tanto interés. Ahora sí, las cosas más interesantes: 60 multiprocesadores, y cada uno de ellos tiene 64 CUDA cores. Fíjense otra vez, ¿no? Maxwell eran de 128, eran pocos streaming multiprocesor con más cores, y estos son muchos multiprocesor con menos cores. Si se acuerdan, igual Maxwell, adentro de un multiprocesador, había como varias cosas que eran como independientes, que tenían su propio warp scheduler y ese tipo de cosas. O sea que volver a fraccionar esas cosas y separarlos como multiprocesadores tampoco parece una idea tan descabellada, pero quiero, capaz que estoy muy reiterativo con eso, pero es como algo que la verdad que de todo este proceso
de años que venimos trabajando en el tema GPU, es algo que me resulta particularmente fascinante, es cómo las decisiones de diseño van para adelante y para atrás, y cuando uno cree entender y dice, bueno, está, ahora lo que se está yendo es a, ¿no? Uno tendría a pensar que en algún momento los multiprocesadores serían todos de 32 CUDA-Core, porque es lo que precisas para ejecutar un warp, y bueno, y ese sería el diseño y no cambiaría mucho más, y sin embargo, no, en general no van hacia ese lado, prefieren tener más CUDA-Cores y tener más de un warp scheduler, y, y eso parece tener que ver bastante con que cuando se producen trancazos, ¿no? O sea, tenés que ir a buscar un dato o alguna cosa, este, tenés como más margen para jugar. El scheduler puede jugar más. Parecería estar vinculado con eso. ¿Ya? Pero bueno, como decía, lo importante acá es quedarse con eso, entender que se producen un montón de cambios de una arquitectura a la otra. Este, en particular en esta, a partir de los 60 streaming multiprocesos y los 64 CUDA-Core, son 3840 CUDA-Core de simple precisión. Bueno, algunos datos del caché, que es de 512 KB, cada uno de los controladores de memoria, y cada uno de ellos tiene dos controladores, así que en total este, el caché son 4096 kilobytes de caché L2. Bien, ahora viendo a nivel de multiprocesador, fíjense otra vez cómo está dividido como en dos, ¿no? Cada uno con su Warp Scheduler, con su buffer de instrucciones y, ¿no? Como que cada uno de estas partes está pensado para operar con 32, pero em, en el multiprocesador están juntos, ¿tá? Comparten la memoria shared, comparten el caché, por ejemplo. Pero cada uno tiene sus registros independientes. ¿No? Se puede ver también en la imagen, tenemos de verde están los cores comunes, digamos los de simple precisión, y en amarillo los de doble precisión, o sea que fíjense que tenemos cores específicos para doble precisión y cores específicos para simple precisión, y la relación, como puede verse, es 2:1, que ahí está el secreto de tener esa performance. ¿Tá? Y bueno, también se ven las Special Function Units y este, como que ya los habíamos mencionado en otras arquitecturas. Pero acá lo interesante viene por el lado ese de que tenemos la relación 2:1 entre las unidades de doble precisión y las de simple precisión. Bien, voy a ir un poco más rápido con esta PPT para no seguir repitiendo lo mismo, porque algunos conceptos ya los mencioné en la PPT anterior. Bueno, tiene la mitad de unidades, por lo que en total son 1920 los CUDA-Core de doble precisión. Está bueno tener en cuenta que en Kepler la relación era 3:1 entre simple precisión y doble precisión, y como ya mencioné varias veces, acá estamos en una relación 2:1. Bueno, el soporte es completo para el estándar 2008, eso es interesante porque en las arquitecturas de las viejas el que se soportaba era el estándar anterior, ahora ya se trabaja con el estándar 2008. Este, todos los tipos de operaciones, el Fused Multiply Add es una multiplicación y una suma que se hace como en un paso solo, digamos, y el trabajo completo con números desnormalizados. Bien, mencionamos el soporte para punto flotante de 16 bits. Ya varias de estas cosas también las mencioné a medida que fueron surgiendo, que es especialmente útil para Deep Learning, porque es uno de los pocos tipos de problema en los que no se necesita tanta precisión. Bueno, obviamente también el trabajar con datos menos anchos me va a reducir el uso de memoria, ¿tá? Una relación de por 2 con respecto a 32 bits y por 4 con 64 bits. Y eso me va a hacer disminuir los accesos a memoria también, ¿no? Acuérdense el tema del acceso a los segmentos y todo eso. O sea, si yo logro
como estoy leyendo la mitad de datos que en simple precisión, voy a hacer, bueno, depende cómo, ¿no? Habría que hacer bien las cuentas, pero podría ser la mitad de lectura, capaz. Y eso también me acelera las cosas. Entonces estoy ganando por un montón de lados. Y bueno, en la GP100 se pueden hacer dos operaciones de punto flotante de half precision por cada una de simple precisión. Este sí es un aspecto que no está del todo claro en las especificaciones de la arquitectura y eso, porque fíjense que en el diseño no se ve que haya una unidad de half precision, ¿no? Nosotros vimos un par de PPTs más atrás, como es el multiprocesador, y no hay una unidad de half precision. Entonces ahí la intuición parecería indicar que el CUDA-Core tiene la capacidad, ¿no? De que el CUDA-Core de half precision tiene la capacidad de trabajar en half precision y por cómo está diseñado, digamos, puede hacer dos operaciones a la vez, como el ancho le da, eh, en vez de hacer una de simple precisión, hace dos de half precision en el mismo CUDA core. Eso no está dicho en ningún lado, es una intuición en base a la información que hacen pública, en los white papers y ese tipo de cosas, y las imágenes del diseño, digamos, no está especificado en ningún lado y no lo tomen como un dato de la realidad. Pero eh, las, los datos, digamos, que uno tiene parecen sugerir ese tipo de comportamiento, ¿no? Bien, y por último incluyo los datos de la especificación técnica del servidor este que mencionaba, el DGX1, ¿tá? Que son 8 Tesla P100, eso da de desempeño, digamos, daría 170 teraflops en la GPU trabajando en Half Precision y 3 teraflops, fíjense la diferencia, ¿no? 3 teraflops en las CPUs trabajando en simple precisión. Acá ya no tenemos una diferencia sustancial porque la GPU permite trabajar en Half Precision y la CPU no. Si pasáramos eso a simple precisión ya bajaría a 85, ¿tá? Igual la diferencia, fíjense que sigue siendo gigante en el desempeño, pero la GPU está explotando el tema de que puede trabajar con un tipo de datos menos ancho. Bien, 16 GB de memoria por GPU, lo que da un total de 128 para todo el servidor. Bueno, ahí están las características del equipo, un Xeon de 20 cores, 2.2 GHz, la cantidad total de quad-core 28.672, la memoria del sistema 512 GB y bueno, y otras características que no vienen al caso. Pero fíjense, bueno, quizás la característica acá que nos pueda interesar es la potencia que consume, de 3200 watts, esa es la máxima. Y bueno, eso es más o menos las características de este servidor. Fíjense que es un equipo bastante grande, digamos, con características bastante importantes. La verdad es que hoy en día no tengo un valor de en cuánto andan este tipo de servidores. Cuando salieron al mercado, estamos hablando de 2016, 2017, salían del orden de $100.000, si no me falla la memoria, para que se hagan una idea del costo, digamos, de este tipo de equipos. La última arquitectura que vamos a ver en el curso es la arquitectura Volta, que es de la que vamos a ver a continuación. La arquitectura Volta, que es la séptima generación de CUDA, surge o sale al mercado en mayo del 2017. Tenemos acá los picos teóricos de esta arquitectura, 7.8 teraflops en doble precisión,
15.7 en simple precisión. Fíjense que la relación otra vez es 2:1, es lo deseable otra vez. Pero miren a lo que salta el desempeño en Half Precision, a 125 teraflops. Es casi 10 veces el desempeño en simple precisión, ¿no? O sea, de simple precisión a Half Precision prácticamente multiplica por 10. Y si se acuerdan, pueden volver para atrás en la presentación, en la arquitectura anterior, en Pascal, en Half Precision, el equipo tenía la tarjeta, la P100 tiene la capacidad de unos más o menos 21.2 más o menos en Half Precision. Fíjense que de ese 21 se multiplica por 6 a la capacidad que tiene en Half Precision en la arquitectura siguiente. Ahora, en las próximas PPT, vamos a ver un poco por qué pasa eso, ¿no? Por qué este salto tan importante, pero fíjense que ese salto está concentrado en Half Precision, ¿no? En el resto, si se fijan, hay mejoras, pero no son unos saltos así tan importantes. O sea, acuérdense que en Pascal era 21 más o menos Half Precision, o sea que era más o menos 10 en simple precisión, saltó a 15, o sea, es un 50% más. Y en doble precisión también era 5, 7 y pico, es también un 50% más. Entonces hay un 50% de mejora en doble precisión, 50% de mejora en simple precisión y un 500% de mejora en hard precision. Bien, entonces si vemos los multiprocesadores, fíjense otra vez, ¿no? Que otra vez remarco esto, ¿no? Pero pasamos de que los multiprocesadores estuvieran agrupados como de A4, ¿no? Tenían como 4 componentes en los que separaban los CUDA cores, en Pascal que eso se pasó a 2 y acá volvimos otra vez a que sean de A4, ¿no? Entonces, bueno, si miran la imagen van a ver que están las unidades de 64 bits y después ya hay un detalle interesante que es el punto 2 de los ítems que se menciona ahí, que se separan las unidades de punto flotante de 32 bits de las enteras, ¿no? Hasta ahora era ¿no? Imagínense, era como una ALU que procesaba 32 bits y a veces operaba como entero y a veces operaba como punto flotante. Bueno, ahora eso se separa, o sea, hay como unos cores específicos para enteros y unos cores específicos para punto flotante y como en general hacen este tipo de cosas, cuando separan las cosas te permiten trabajar en paralelo en las dos. O sea que esto permitiría ejecutar en forma simultánea operaciones enteras y de punto flotante de simple precisión. Y la novedad acá, lo que aparece nuevo, que se puede ver ahí en el dibujito, es esto que dice Tensor Core, ¿tá? Que es un tipo de unidad nueva de cómputo que se incorporó a partir de esta arquitectura, de la arquitectura Volta, y es en gran parte el responsable y lo que explica la diferencia de performance con la arquitectura anterior. Bien, entonces los Tensor Core son el secreto de este salto en la performance, ¿no? Vamos a ver un poco qué son estos Tensor Core. De alguna forma lo que vio Nvidia es que estaba en auge este tema del Half Precision, de que todo el mundo está haciendo deep learning, entrenan redes neuronales y trabajar con Half Precision le va bien a este tipo de problemas. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, vamos a hacer una unidad específica que sirva para resolver operaciones de las que aparecen en el entrenamiento de redes y que tengan como base Half Precision. Y entonces diseñaron estos Tensor Core que básicamente lo que se dedican es a hacer multiplicaciones de matrices, ¿tá? En el fondo. Entonces, cada uno de estos Tensor Core tiene la capacidad de realizar 64 operaciones estas que les decía que son conjuntas, o sea, una multiplicación y una suma encadenadas, que se llaman Fusing, Multiply, Add,
de punto flotante por ciclo de reloj, ¿tá? En half precision, ¿no? Entonces, hay 8 en cada multiprocesador, con lo cual puedo hacer 512 operaciones de esta Fused Multiply Add, o en su defecto puedo hacer 1024 operaciones individuales. Pero miremos qué pasa con la multiplicación de matrices de simple precisión. O sea, si yo uso solamente los core de simple precisión, la B100 con respecto a la P100 tiene una mejora en la performance de 1.8. Eso sería si yo usara los cores de punto flotante de 32. Si yo trabajo con los Tensor Core, trabajando en half precision, o sea, tiene una particularidad ahí como trabaja en los Tensor Core, que las entradas son en half precision, pero después de que terminan de hacer las cuentas de las multiplicaciones y todo eso, la acumulación final la hacen en punto flotante de 32 bits. Pero bueno, eso es un detalle un poco anecdótico, digamos, para entender lo importante es pensar que trabajar en half precision. Fíjense que si los uso, el factor de mejora es de 9, ¿no? Entonces, claramente el hincapié acá estuvo en diseñar una parte nueva que se incorporó teniendo en cuenta que esa es una operación muy común que tengo que hacer, la multiplicación de matrices, y teniendo en cuenta que me sirve hacerla en half precision. Además de la novedad esta disruptiva que significa la inclusión de los Tensor Core, eh, que está bien, está bastante limitado su uso porque sirve para un cierto tipo de operaciones. No es que yo puedo tirar ahí cualquier cosa a procesar, sino que, bueno, hay que hacer operaciones que de alguna forma las pueda llevar un poco como a multiplicación y ese tipo de cosas, y es solo en half precision. Hay otra cosa que también es importante que incorpora la arquitectura Volta, que tiene que ver con las capacidades de programación, donde se realiza una modificación bastante importante en el tema de la planificación de los hilos, y es que pasa a ser independiente esa planificación, ¿no? Hasta ahora, hasta Pascal, teníamos el modelo de ejecución SIMD, con todo el tema de la divergencia y la suspensión de hilos, ¿ah? Pero a partir de Volta, cada hilo pasa a tener la capacidad de mantener de forma independiente su estado de ejecución, incluyendo un program counter y el stack de llamadas. ¿Qué es lo que se logra con eso? Es más independencia en la ejecución, ¿ah? Hasta ahora, el program counter y el stack de llamadas era común a todos los hilos. Entonces, básicamente lo que yo iba haciendo era diciéndole, bueno, a vos te toca, a vos no te toca. Pero ahora esto me da más flexibilidad. Vamos a ver cómo impacta eso en, en el tipo de cosas que se pueden llegar a hacer. Bien, antes de ver un poco con unos dibujitos cómo puede impactar esto al funcionamiento de los hilos y esos, mencionar algunas ideas clave. Que Volta incorpora un optimizador en la planificación que va a permitirle al hardware determinar cómo tiene que agrupar los hilos que están activos del mismo warp en las unidades SIMD. O sea, no es que vamos a tener 32 hilos de ejecución reales, ¿tá? O sea, vamos a tener una especie de funcionamiento SIMD. Lo que vamos a tener es mucha más flexibilidad en cómo ese funcionamiento se da. Este, Ellos no terminan de cambiarle el nombre, digamos, pero es bastante más flexible que lo que teníamos ahora, pero de alguna forma se va a determinar hilos que tengan que ejecutar a la misma vez. Yo voy a seguir teniendo el tema de que voy a tener una ejecución de una instrucción por vez, entonces a mí me interesa que en un mismo paso todos los hilos que quieran ejecutar una instrucción, yo darme cuenta, ¿no? Todos los hilos de un warp, darse cuenta el dispositivo de que los tiene que agrupar y tienen que ejecutar en ese paso. Bueno, eso lo hace un optimizador de la planificación que lo hace por hardware, digamos, ¿tá? Eso va a permitir mantener un alto rendimiento parecido al que tenía en SIM, pero voy a tener mucha más flexibilidad, como decía anteriormente, porque los hilos van a poder diverger y reconverger a nivel de subwarp. Antes yo esas reconvergencias las tenía como solo a nivel de warp, ¿ah? Y ahora
yo voy a poder incidir y manejar eso, cuando diverjo y cuando tengo reconvergencia. Y bueno, esto está bastante emparentado con lo del mismo punto, capaz que es la misma idea refinada un poco más para que se entienda más, que es que el optimizador se va a encargar de agrupar los hilos que ejecutan el mismo código y los va a ejecutar en paralelo para lograr la máxima eficiencia, ¿no? Yo otra vez, si tengo 32 hilos, no quiero que los 32 hilos todo el tiempo estén haciendo cosas distintas, porque pierdo mucho paralelismo, sino que yo, o sea, mi comportamiento ideal sigue siendo que los 32 hilos hagan lo mismo. ¿Ah? Entonces, cuando se manda una instrucción a ejecutarse, lo que voy a tratar de hacer es aprovechar ese ciclo de ejecución para que todos los hilos que tengan que ejecutar esa instrucción lo hagan. Entonces, vamos a ver un ejemplo básico, creo que es de la CUDA Programming Guide, como para entender este concepto, porque implica cambios importantes. En el curso nosotros no lo vamos a ver de esta forma, no, para empezar, porque trabajan con GPUs que no son de la arquitectura Volta, así que no van a poder hacer este tipo de cosas que están acá. Pero está bueno saber que estas posibilidades se abrieron y que hoy en día uno puede hacer este tipo de cosas. Veamos cómo ejecutaba un SIMT, un warp, que yo tuviera en las arquitecturas Pascal y las anteriores. Si yo tenía el código que está ahí a la izquierda, o sea, si el identificador de hilo es menor que 4, entonces tengo que ejecutar AB, si no XY, y si no después Z. Cuando llego al if, se produce la divergencia. Solo puedo despachar una instrucción, entonces se despacha en la instrucción A, que es la primera que me encuentro. De alguna forma se le avisa a los hilos que tienen que ejecutar, van a ejecutar, ejecutan A, después se pasa a la siguiente instrucción que es B, ejecuta B, se pasa a la siguiente instrucción que es X, entonces se cambia cuáles son los hilos que tienen que estar activos, Y se sigue con esos mismos hilos activos, los otros no están trabajando, y cuando terminé el if, automáticamente tengo una reconvergencia y todos siguen trabajando juntos y ejecutan Z. En Volta vamos a tener el scheduling independiente de estas tareas, entonces vamos a poder tener comportamientos del tipo del que están descritos en la imagen que está abajo, en los cuales algunos hilos ejecutan A y después en el siguiente ciclo de reloj algunos hilos ejecutan X. Es como que yo puedo hacer un interleaving, digamos. Antes el orden estaba dado por el orden en que estaba escrito el código de alguna forma y eso me condicionaba quién ejecutaba primero. Ahora yo voy a tener flexibilidad, incluso esto puedo hacer algunas indicaciones, ahora después vamos a ver que puedo hacer unas sincronizaciones acá y algunas cosas para incidir en esto, pero voy a tener como una especie de interleaving en el que se ejecuta A, X, B, Y, y fíjense que lo próximo que pasaría es que algunos hilos pasarían a ejecutar Z y otros no. Ahí depende un poco de cómo se dé la salida, ¿no? De la cantidad de pasos que tenga el if. Entonces, para tener la reconvergencia de hilo, yo tengo la operación sin warp que me va a permitir como sincronizar a nivel de warp. Fíjense que hasta ahora yo tenía solo sincronización a nivel de bloque, o sea, todos los hilos del bloque, pero ahora me puede llegar a interesar sincronizar a nivel de warp para que a partir de un cierto punto sigan ejecutando todos los hilos juntos. ¿Tá? Entonces, bueno, por ejemplo acá si se pone después de Z, ahí está la etapa de sincronización en la imagen y después todos los hilos siguen ejecutando juntos. Nosotros no hemos hecho mucha experiencia todavía con este tipo de programación.
Hay algunas dudas que me quedan que habría que probarlas bien para ver cómo funcionan realmente en la práctica, porque digamos que está bien, si uno quiere hacer este tipo de funcionamiento porque, no sé, quiere explotar esto del orden por algún motivo, está bien, ganaste en flexibilidad, te da un montón de capacidades, pero empiezan a haber dudas de, bueno, está, pero ahora tengo que poner la sincronización explícita cada vez que escribo el código y tengo una divergencia. Si yo no quiero explotar esto, ¿qué es lo que estoy ganando? Tengo que escribir más código para tener el mismo comportamiento. Entonces, bueno, ahí habría que ver un poco más en profundidad algunos detalles de esto. Como les decía, nosotros con este tema en puntual no hemos profundizado mucho todavía. Este, es algo relativamente nuevo y hay que ver estas cosas si se terminan adoptando. Acuérdense que hablamos en esta misma clase de paralelismo dinámico, que parece una idea impresionante y que al final básicamente no se usa o se usa muy poco. Entonces, bueno, capaz que esta idea de tener toda esta flexibilidad y en cuanto a esto de poder intercalar la ejecución de, de los hilos divergentes, me da algunas posibilidades, pero capaz que para el grueso de la gente que programa sobre este tipo de dispositivos no es algo demasiado útil y bueno, y se revé o se simplifica un poco. Mencionamos también en la clase de hoy el tema del Warp Shuffle. Y bueno, acá esto me trae algunos problemas, digamos, este cambio en el funcionamiento, porque me requiere rever un poco las operaciones de Warp Shuffle, porque necesito considerar qué hilos son los que están efectivamente activos, ¿no? Antes, en los ejemplos que vimos de Warp Shuffle, nosotros siempre estábamos explotando que el Warp tenía los 32 hilos. Entonces siempre estaban procesando los 32 hilos juntos. Ahora, esta forma de programar me libera esa restricción, entonces no es verdad que en cada paso necesariamente estén los 32 hilos. Entonces, bueno, eso implica que hay algunas modificaciones en la forma de escribir las funciones, donde tengo que poner algunas sincronizaciones explícitas. ¿tá? No vamos a ver mayores detalles de ello. Primero porque, como les decía, ustedes no van a trabajar en esta arquitectura, entonces no tiene mucho sentido. Y tampoco es lo importante, digamos, con lo que vimos, digamos, los conceptos de Warp Scheduler, perdón, de Warp Shuffle, quedan claros y se entienden. Estos agregan algunas complicaciones debido a este cambio en el funcionamiento. Cualquier detalle de esto que quieran consultar, en la Programming Guide 9 es que están un poco más explicados, o sea, a partir de la Programming Guide 9 es que están explicados y pueden verlos ahí los detalles. Bueno, en resumen, entonces, las cosas, algunos aspectos que no están incluidos en el curso, podría ser interesante mirar, pero que son cosas así un poco menores o no presentan demasiadas novedades como para incluirlas, es este tema que decía del Warp Shuffle revisitado, o sea, de decir, bueno, estos cambios que surgieron a partir de CUDA 9, que en general se ven impactados en que las primitivas tienen que incluir un sync, digamos, este, que implica que esa operación se haga en forma sincronizada entre todos los hilos del Warp. Esas mismas operaciones que nosotros comentamos cuando vimos la parte de Warp Shuffle. Y el otro aspecto que tampoco comentamos nada, eh, que tiene algunas incorporaciones interesantes, aunque muchas tienen que ver más con la parte de gráfica, más que con la parte de GPU, digamos, es la arquitectura Turing. La arquitectura Turing, por ejemplo, menciono solamente, incorpora algoritmos de ray tracing que ya vienen de trazado de rayos que sirven para dibujar imágenes, ¿no? Imágenes 3D proyectadas en 2D,
una de las técnicas que existe es Ray Tracing, eso típicamente se hacía por software, y a partir de la arquitectura Turing, NVIDIA tiene eso resuelto por hardware. ¿Tá? No tenemos, como nosotros no trabajamos mucho con la parte gráfica, no tenemos mucho detalle de, bueno, de qué relación de performance real hay, si realmente ya es usable o no, o sea, es la primera vez que se incorpora, es razonable pensar que seguramente no en esta primera versión no sea el desempeño no sea el mejor de todos, pero como siempre lo que van haciendo es incorporando nuevas ideas y en versiones sucesivas logran mejorarles la performance. Fíjense el ejemplo del trabajo con Half Precision. Si bien cuando apareció en la arquitectura Pascal eh, parecía una buena idea y el desempeño era bueno, realmente donde se terminó de redondear el concepto y donde se produce un salto cualitativo gigante es en Volta. ¿Tá? Menciono esto porque es un aspecto interesante que tiene la arquitectura de Turing, aunque no entra dentro de los temas del curso. Bueno, esto es lo que tenía para contarles la clase de hoy. Disculpen que esta clase se va a subir fuera de fecha, pero tuvimos unos días complicados y nos atrasamos nuevamente con los teóricos, este, pero ahí queda publicado. Bueno, nos vemos, hasta luego.